Chicos, buenos días. Hoy vamos a comenzar otra clase de geografía y hoy vamos a hablar del calentamiento global, que es un tema ya conocido, pero vamos a ver cómo es que ha traído consecuencias a nuestro país. Imágenes como esta, por ejemplo, como observamos, inundaciones, desbordes, ¿sí? Crecidas de río, son una constante que se han venido observando en los últimos años en el Perú debido a este fenómeno del calentamiento global, que no solamente ha afectado al mundo, sino también a nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Lleva como título El Pastor Uri se derrite. Y vamos a observar, por ejemplo, 4 imágenes con años referenciales de cómo el calentamiento global ha ocasionado que el Pastor Uri, uno de nuestros nevados que pertenece a la cordillera de los Andes, a la cordillera Blanca, ubicado en el departamento de Ancash, ¿sí? Cercano a Huaraz, va a ir retrocediendo su nevado. Es así que miren las imágenes. En 1982 se veía más o menos así, cuando todavía estaba cubierto de hielo y de gran cantidad de nieve. En 1992 vemos un pequeño retroceso del nevado. Vemos que aquí en 1997 el retroceso es mucho más gradual, y en el 2005 sí hemos visto que mucho del nevado se ha retirado. Y esto es como se ve actualmente, más o menos, ¿no? Lo poco que ha quedado. En realidad es desastroso porque estamos perdiendo, a consecuencia del hielo, mucha biodiversidad. Esta es otra imagen que nosotros vivimos en el 2017, hace 3 años atrás aproximadamente, ¿no? Ustedes recuerdan que incluso también hubo una paralización de las actividades escolares por 2 semanas debido a la gran cantidad de huaicos que fueron, sí, que se dieron como resultado del fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué está pasando, no es cierto? ¿Cómo evidenciamos que el calentamiento global está afectando a nuestro país? Dice, el Perú se ha visto afectado también por el cambio climático y los efectos del calentamiento global. ¿Y cómo lo viene manifestando? Fenómeno del niño y la niña. Si bien es cierto, el fenómeno del niño es un fenómeno que se ha repetido a través de la historia del Perú, es más, en las culturas prehispánicas nos retratan de cierta manera o se han encontrado evidencias de que también se vivió. Hoy en día el fenómeno del niño ha acrecentado, digamos, su acción. Es así que se activan varias quebradas debido al calentamiento de las aguas, que acumulan mucho más vapor de agua que sube hacia la atmósfera, y a la hora de condensarse y nuevamente regresar a la tierra en forma de lluvia, obviamente lo hace de forma exagerada, arrasando con todo a su paso y haciendo que los ríos crezcan. Las sequías, ¿no? Que por ejemplo hemos vivido sí, años en que no hemos tenido muchas lluvias y hemos tenido que, obviamente, racionalizar el uso del agua en el país. Las inundaciones vividas en el 2017 a nivel nacional y en toda la costa peruana, las lluvias torrenciales, las heladas, sí, que es la baja de temperatura en zonas altoandinas como por ejemplo Puno, y que hacen que muchos de los cultivos se pierdan y que muchos de nuestros animales perezcan. Y el aumento de temperatura, ¿no? Lo que hemos vivido hasta el año pasado, ¿no? Un gran incremento de la temperatura poco usual en esta zona del país, ¿no? Recuerden ustedes que si bien es cierto el Perú se encuentra debajo de la línea ecuatorial y por ende tendríamos que tener un clima tropical, digamos que no sucede así porque existe la cordillera de las Andes y actúa como una pared, ¿no? Y hace que la mantenga, digamos, más o menos regulada. Pero en los últimos años hemos visto que ha subido bastante la temperatura de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las causas de este calentamiento global en el país? ¿Qué hace que se incrementen las temperaturas en nuestro país? Primero, la actividad agrícola. ¿Y por qué la actividad agrícola en realidad? Sí, aparentemente es una actividad, ¿no?, que no debería influenciar mucho. Primero, por el uso de fertilizantes, ¿sí?, químicos, por ejemplo, y los que también son naturales, que hacen que se libere dióxido de carbono durante su fabricación y óxido nitroso en su aplicación, ¿no? El ganado, sí, aunque ustedes no lo crean, esta vaquita, ¿no?, especialmente ella, las ovejas, ¿sí?, al
liberar sus excrementos cuando estos están expuestas al calor, obviamente liberan metano, que es un gas pesado que se deposita en la atmósfera peruana. Otra es el uso de maquinaria pesada, como por ejemplo los tractores, que utilizan obviamente combustibles fósiles, ¿no? Al usar combustibles fósiles sabemos nosotros que incrementamos la emisión de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Aumento del metano y el óxido nitroso, que se producen en cantidades pequeñas, ¿sí? Y su alto potencial de calentamiento, ¿no? Todas estas actividades hacen que se eleven las emisiones de gases invernaderos, el CO2, el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, ¿sí? Y hacen que, por ejemplo, estas concentraciones sean mayores en la atmósfera y por lo tanto se caliente más la Tierra. Pero también tenemos otras causas, como por ejemplo la actividad industrial. En nuestro país, por ejemplo, no hay un ente regulador que aplique medidas severas para el uso de combustibles fósiles en las actividades industriales, y eso hace que las emisiones de gases aumenten cada año más. La deforestación, la misma situación, ¿sí? No hay un ente regulador eficaz que haga que, por ejemplo, no talemos mucho nuestros árboles, y es así que nuestras selvas quedan desforestadas, a pesar de que nuestro país es uno de los últimos bastiones selváticos de todo Sudamérica y del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el crecimiento del parque automotriz. ¿Qué cosa quiere decir parque automotriz? Que aumenta la cantidad de vehículos en las ciudades, como por ejemplo las de Lima, y que se ven o lucen de la siguiente manera. Eso es algo muy cotidiano, ¿no? O sea, el inmenso tráfico que vivíamos hasta hace aproximadamente un mes atrás, ¿no? Antes de que nos manden a cuarentena. La contaminación, es decir, que nosotros como cultura no tenemos un hábito de reciclar, ¿no? Y lo que hacemos es reproducir grandes cantidades de desechos diariamente, que son obviamente llevados a las playas y a los lugares, ¿sí? Y contaminan el suelo, el agua y el aire. Y no solamente hacemos eso, sino que también quemamos la basura. Ahora, ¿qué efectos puede causar ¿cómo se llama? Calentamiento global? Primero, se van a perder o se van a modificar ecosistemas sensibles al aumento de la temperatura global. Como hemos visto, las cordilleras, ¿no? Han ido disminuyendo la cantidad de hielo o de nieve que se encuentra en esos lugares. Se decía que antes, por ejemplo, en Huaraz, nosotros teníamos una pequeña parte de Suiza por la gran cantidad de nevados que había. Se perderá el 40% de la biodiversidad. Recuerden ustedes que el Perú es un país mega diverso. ¿Qué cosa quiere decir? Que contiene muchas especies de plantas y animales. Por lo tanto, es el tercer país más biodiverso del mundo. Pero ¿qué está pasando? El calentamiento global está modificando los hábitats de estos animales y por lo tanto hacen o que desaparezcan o se extingan o que simplemente cambien y muden a otros lugares buscando un hábitat adecuado para vivir. Aumentarán los fenómenos climatológicos extremos, ¿no? Inundaciones, derretimientos, desertificación, etcétera, ¿no? ¿Qué otras cosas van a suceder? En el Perú tendremos menos disponibilidad de agua, obviamente, porque recuerden ustedes que los nevados representan también un recurso hídrico para nosotros. Quiere decir que cuando deshiela, corren hacia los ríos y de ahí nosotros sacamos el agua potable. ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos en el ritmo de contaminar y no cuidar nuestro medio ambiente? Vamos a hacer que este recurso hídrico desaparezca totalmente. Inundaciones que se perderán obviamente mucho de nuestras costas porque va a aumentar el nivel del mar. Aumentará la variabilidad de las lluvias, zonas de sequía en contraste con zonas donde aumentarán las precipitaciones, ¿no? Quiere decir que en algunos lugares de nuestro país, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que va a haber mucho más calor y va a haber ausencia de lluvias, y en otras zonas de nuestro país va a haber muchas más precipitaciones y va a causar estragos como son los huaicos y va a llevar poblaciones enteras y también va a generar pérdidas humanas y pérdidas económicas, que ya lo hemos vivido en años anteriores. La actividad agrícola se va a ver afectada porque se van a perder muchos recursos económicos, ¿sí? Nuestra actividad agrícola tiene un parámetro para poder funcionar, ¿no? Tiene climas adecuados, obviamente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambia el clima
drásticamente y de repente comienza a helar. Eso quiere decir que muchos de nuestros cultivos se perderían porque obviamente se quemarían con la caída de hielo o de granizo. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo si en la costa se sigue aumentando la frecuencia del fenómeno del Niño, como pasó en el 2017, que va a arrasar con todos los cultivos de la costa y eso va a afectar la agricultura y nuestra economía. Aumentará la pobreza, por lo tanto, sí, se va a agravar el problema del hambre y de la desnutrición en nuestro país, que ya es un gran problema. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una cultura de prevención. ¿Qué cosa quiere decir con una cultura de prevención? Debo tener o debo tomar ciertas acciones o medidas para poder preservar mi medio ambiente y evitar así que el calentamiento global siga en ascenso. Reducir el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillas fluorescentes o ecológicas, ¿no es cierto? Limitar el consumo de agua quiere decir que no voy a dejar de tomar agua, simplemente que tengo que racionalizar y hacer un buen uso del recurso hídrico, hacer mayor uso de la energía solar. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? No solamente estamos hablando de que debo hacer uso de la energía solar, sino que también tengo que idear, o los países tienen que ver la manera de poder hacer uso de otros tipos de energía a través del movimiento, como se hace en Australia, por ejemplo, ¿no? O a través de la energía eólica o de repente de las corrientes marinas, etcétera, ¿no? Buscar alternativas que solucionen el tema de la energía y no solamente utilizar la energía de los hidrocarburos o de los combustibles fósiles, como se les llaman, que son el petróleo y sus derivados, ¿no? Sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de acondicionadores de aire, ¿no? Quiere decir que ustedes o se propone que, por ejemplo, por cada árbol talado debemos sembrar 2 árboles. Reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el cartón y el papel. Quiere decir que debo reciclar para reusar. La regla de las 3 R que habíamos hablado en otra clase también. Adquirir productos sin empaques o con empaques reciclados. ¿Para qué? Precisamente reutilizar. Quiere decir que debo o se debe haber aunque ya hay una legislación en la que, por ejemplo, se había prohibido el uso de bolsas plásticas porque se había demostrado que estábamos contaminando el mundo. Hoy en día, con el tema de la pandemia, obviamente, estamos volviendo a reutilizar las bolsas desechables porque sabemos que hay un cierto periodo de preservación del coronavirus. Pero obviamente, después que pasemos toda la pandemia, tenemos que replantear el uso de las bolsas plásticas. Utilizar papel reciclado, caminar y utilizar transportes públicos. Bueno, también igualito, ¿no? Hoy por el día de la pandemia, aunque incluso para lo de la pandemia es mejor caminar que utilizar el transporte público, ¿no? Hacer uso eficiente del automóvil quiere decir, ¿no?, que no lo voy a utilizar para cualquier cosa y tengo que hacer un uso racional del automóvil. ¿Para qué? Para contaminar menos el ambiente. Crear conciencia en otros sobre la importancia de tomar decisiones dirigidas a reducir el impacto del calentamiento global. Quiere decir que ustedes, los jóvenes, están llamados a hacer, por ejemplo, campañas preventivas, ¿no? O hacer campañas de alguna u otra manera para poder preservar nuestro medio ambiente. Ahora, el país se ha valido de organismos nacionales que se van a involucrar en el tema de la conservación del medio ambiente y detener el cambio climático. Por ejemplo, como respuesta, en el 2001 el Perú presentó la primera comunicación nacional aprobada a nivel de viceministros y creó la Secretaría de Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica. ¿Sí? Ahora, hay organismos que también se van a encargar de esta tarea, de supervisar, por ejemplo, los trabajos agrícolas, de supervisar, por ejemplo, que las empresas, ¿sí?, respeten las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el SENASA, la Dirección General Forestal de Fauna Silvestre, que se encarga de la preservación de la vida silvestre en nuestro país, para poder proteger así la biodiversidad de nuestras especies, y el programa subsectorial de irrigaciones, ¿no?, también, que se encarga de supervisar el uso racional de los recursos hídricos. Ahora, el Perú tampoco es ajeno a los tratados internacionales que se han ido firmando a través de todos los años, o a través de los 20 últimos años. ¿Por qué? Porque obviamente
el cambio climático no es un problema solamente del Perú, sino también es un problema a nivel mundial. Es así que el Perú ha aprobado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales, los que tienen fuerza de ley en la República y en algunos países importantes. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, firmado en 1972, que se encarga obviamente este convenio de preservar el patrimonio cultural, quiere decir restos arqueológicos, restos, ¿sí? Áreas de protección natural como por ejemplo el Manu o el Parque Nacional de Cutervo o también el Parque Nacional del Huascarán. La Convención Internacional para el Control del Comercio de Especies Silvestres de Flora y Fauna, firmada en 1973. La importancia de conservar la biodiversidad nos ha obligado a firmar este convenio. ¿Para qué? Para limitar el tráfico de las especies silvestres y así evitar la extinción de algunas especies importantes. Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico. Quiere decir que este convenio lo que hace es regular que las empresas no boten desechos tóxicos al mar. El convenio sobre la diversidad biológica, lo mismo, ratificar y tratar de darle importancia a la conservación de la biodiversidad de nuestras especies. Muy bien chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima clase. Gracias.